saben, es aniversario de no solamente el cumpleaños de Abel, sino 26 años del golpe de Estado de Alberto Fujimori. Y si bien el año pasado se recordaron los 25 años con más, creo yo, discusión, creo que las circunstancias de nuestro país hoy nos hacen pensar, yo venía pensando, ¿qué paralelos podemos encontrar entre lo que pasó hace 26 años y lo que está pasando ahora? Hace 26 años Alberto Fujimori decidió que no podía lidiar con el Congreso, punto. No podía controlar el Congreso, era un Congreso donde él no tenía mayoría, aun cuando la pudo haber construido, ciertamente, porque llegó al poder venciendo a Vargas Llosa con los votos del APRA y con los votos de la izquierda. Y pudo haber construido una mayoría, pero definitivamente no era un hombre de consensos, no era una persona que quería construir una mayoría, y ya Vladimiro Montesinos le había urdido un plan por el cual podía contar con el seguro apoyo de las Fuerzas Armadas para hacerse del poder. Por lo tanto, da un golpe de Estado. Así es. Da un golpe de Estado y se hace del poder, disuelve el Congreso, lo que estaba prohibido en la Constitución. Creo que yo lo he contado alguna vez. Yo estaba en esa época embarazada, ya me había quedado dormido temprano, y recuerdo que mi madre me llamó a decirme que el presidente estaba disolviendo el Congreso, y le dije, mamá, no se puede. Y yo pensaba en esa época, pues en la Constitución del 79, le decía, tienen que haber disuelto, tienen que haber censurado 2 gabinetes en la Cámara de Diputados, y eso no ha pasado. No, me dice, es un golpe de Estado. ¿Qué es esto? ¿No? Y claro, esas cosas tienen fecha de inicio y no tienen fecha de término. Lo que está pasando hoy, ¿qué está pasando hoy? Bueno, el Congreso se ha volado un presidente. No ha habido un golpe de Estado, ciertamente, pero sí el Congreso ha vacado a un presidente. Ha terminado vacándolo porque él ha presentado su renuncia, porque lo tenían contra la pared. Hay una interesantísima columna hoy de Gustavo Gorriti que revela algo que, digamos, todos sospechamos, pero nadie lo hemos puesto así de claro en blanco y negro, que es la conspiración de Martín Vizcarra para hacerse del poder. Una conspiración que trabaja con César Villanueva, y que César Villanueva es básicamente, y es público, el operador de esta concertación para conseguir los votos para vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Y esa operación se realiza juntando a improbables socios, como son las izquierdas que están representadas en el Congreso y el fujimorismo. Los convence de retirar el indulto como asunto grave de motivo de vacancia por incapacidad moral, se une el fujimorismo y luego con la operación Mamani terminan por hacerse el poder. ¿Cuánto sabía Vizcarra de esto? Su silencio absoluto, ¿no es cierto?, durante tantos meses, podría decir que nada. Pero al nombrarlo primer ministro, al nombrarlo presidente del Consejo de Ministros, sus actos son los que dicen que sí fue parte de la conspiración. Y eso es lo feo en esta historia. Llegar al poder es una cosa, pero hacerse del poder es otra muy distinta. Y creo que hace 26 años Alberto Fujimori se hizo del poder por la fuerza y ahora se han hecho del poder por la conspiración. De los aliados, no el caso de Villanueva, pero el caso de Vizcarra, de los aliados del propio presidente. Y lo que a mí más me llama la atención son cosas que tienen que ver no solo con la conformación del gabinete, que ya hemos hablado acá de eso hace días, sino de la conducta de ayer del presidente del Consejo de Ministros. Ayer, en su primera conferencia después de un Consejo de Ministros, dijo cosas muy raras. Por ejemplo, que a él no le preocupaba que el Congreso de la República, violando la Constitución, la reformara vía reglamento. Porque él no iba al Congreso pensando que lo iban a censurar. Obviamente no van a censurar a su gabinete que va buscando un voto de investidura, porque si lo hicieran tendrían que disolver el Congreso y eso no lo van a hacer. Pero el hecho no es ese, el hecho es que han modificado la Constitución de manera inconstitucional, sin un procedimiento de reforma, que han limitado las funciones del presidente de la República a poquísimas, o sea, no puede hacer cuestión de confianza si no es prácticamente por la investidura y nada más, ¿no es cierto? Eso no le preocupa al primer ministro. ¿Por qué no le preocupa? ¿No le preocupa que el equilibrio entre los poderes del Estado no exista? Y eso es lo que me parece rarísimo, porque si no le preocupa es porque tiene un acuerdo con el fujimorismo.
Él ha dicho que jamás se consultó al gabinete con el fujimorismo, pero de hecho ninguno de sus miembros ha sido objetado por el fujimorismo. Ninguno. Son todos, como decíamos, funcionarios del Estado, viceministros, directores de organismos públicos descentralizados, y bueno, algunas sorpresas. Un general, el general Huerta, que firmó el acta de sujeción. Hasta ahí uno puede decir, bueno, fueron obligados a ir, no sabían a qué iban. De acuerdo al testimonio de muchos de ellos, se les citó una reunión con carácter de urgencia y secreto, y que vayan con sus sellos. Además, incluso se les pidió, fueron todos los que tenían algún puesto de comando en ese momento, y se les leyó el acta y todos pasaron a firmar. Y si no pasabas a firmar y te parabas, te daban de baja más o menos en el acto, ¿no? O te consideraban un traidor más o menos en el acto. En instituciones jerarquizadas, donde la subordinación es un valor pues absoluto, evidentemente si tu superior firmaba, tú tenías que firmar. Eso yo lo puedo entender. Lo que no se puede entender es que nuestro nuevo ministro de Defensa vaya a tonear con Vladimiro Montesinos por su santo, pues. ¿No? ¿No has visto el tono? Buenazo. Entonces, se acordaron ayer del video del cumpleaños de Vladimiro Montesinos, donde estaba rodeado de los, obviamente, generales y coroneles en esa época, que eran después de su amistad, ¿no? Pues no iba a invitar pues a sus enemigos a celebrar su santo. Bien contento en el cumpleaños, el cumpleañerito, rodeado de todos los militares de las Fuerzas Armadas en ese momento. Y entre ellos estaba el general Huerta, el actual ministro. Ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, el señor Villanueva, que tampoco les importa. Que no lo sabían, pero que tampoco les importa. Entonces ya como que pocas cosas comienzan a importarle, ¿no? ¿No nos llama la atención? Sí, la verdad a mí me preocupa mucho. Porque se supone que si tú estabas cambiando a Pedro Pablo Kuczynski para luchar contra la corrupción, ¿no es cierto? Y para que esto deje de ser un lugar común, ¿no es cierto? Que lo es, en este momento lo es, tendrías que tener algunos pequeños gestos, ¿no? Y no puedes poner a un general que se iba de alegre francachela con el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional y que hoy está preso, ¿no es cierto?, por haberle robado al Perú millones de dólares, ¿no? Y ser su pata y estar contento con él, y ahora ser el ministro de Defensa y aquí no pasó nada. Yo no sé qué ejemplo es ese para los oficiales jóvenes, ¿no? Yo no digo que ir a una fiesta sea digamos, un delito, ¿no? Pero sí denota, en este caso, y en el caso de Montesinos, una cercanía pues que no es nada positiva. Si tú quieres decirle al país que estás defendiendo la democracia, que estás luchando contra la corrupción, lo que denota es, ¿no es cierto?, una alegría inusitada del Fujimorismo. ¿Qué me tienes acá? Cambia el Congreso o el pueblo se revela, afirma Rosa María Palacios. Creo que han sacado mis palabras de contexto. Lo que yo he explicado ayer en el programa, pero me alegra mucho que Diario 1 me tome en cuenta, es que las grandes crisis constitucionales se han producido cuando ha habido un gran descontento popular que ha acompañado a esa crisis. En el Perú, todas las constituciones, lamentablemente, se han modificado tras un golpe de Estado, porque la gente no soporta al Congreso. Y hay que recordar hoy, justamente 5 de abril, que el 80% de los peruanos estuvieron a favor de que se cierre el Congreso, porque se hicieron odiar. Eso es lo que hay que entender. Y Fujimori contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ha salido hoy día una encuesta que el TCPI, si mal no recuerdo, que el 90.9% de peruanos desaprueba el Congreso. Mira tú. 90.9. Claro, entonces, mire, pero ¿quién no va a desaprobar a un Congreso donde la señora Yesenia Ponce es absuelta de toda falta administrativa, cuando hasta sus compañeritos de clase son fantasmas? Pues, o sea, ya tú dices, ya, entonces, si ella no actúa mal, tenemos, discúlpenme, hoy día va a venir la congresista Donaire, 3 congresistas con sentencias firmes de prisión. Así es. Que no van a prisión porque el Congreso no les levanta el fuero. 3, no 1, 3. Entonces tú dices, bueno, llega un momento en que la gente se harta.
Entonces, si viene un dictadorcito que nunca falta, un autoritario, un mandón, y cierra el Congreso, lo levantan pues entre aplausos. Ese es el Congreso a veces tiene que entender, las instituciones, las personas, que tú llegas hasta donde puedes llegar. Creo que eso fue lo que le dijeron sus ministros a Pedro Pablo Kuczynski, que no quería renunciar. Le dijeron, mira, ya no puedes llegar más lejos que esto. Tienes que renunciar. Igual, el Congreso tiene que renunciar a sus privilegios, tiene que renunciar a su forma de atropellar a la gente, tiene que renunciar al dispendio, al enorme gasto que significa para el Estado peruano. A todo eso tiene que renunciar. Tiene que reconstruir una relación con el pueblo que hoy no tiene. Porque la que tiene no solamente es de mala calidad, sino que está mal planteada. Los congresistas le hacen creer a la población que ellos hacen cosas, hacen obra, ¿ok? Y ellos no hacen obra, por el amor de Dios, eduquémonos. Los congresistas están prohibidos de tener iniciativa de gasto. Entonces, el mal congresista es aquel que no ha hecho obra, no ha hecho nada por su pueblo. No, perdón, por su pueblo no tiene que hacer nada. Ese no es su trabajo. Ese no es su trabajo. Lo fundamental es que fiscalice cómo se gasta la plata del Estado en su pueblo y en todas partes, y cómo se legisla en el Perú, qué leyes salen a favor de quién y por qué. Ese es su trabajo central. La representación es traer la perspectiva de su pueblo sobre la legislación que se está haciendo en Lima. Esa es la perspectiva que tiene que aportar. Esa es la representación de los intereses de sus votantes. Pero no darles postas médicas, ni remodelarles la avenida, ni crear un pozo de agua. Nada de eso le toca a un congresista. Ni ser padrino de la promoción. Nada de eso. Entonces sí, me agradezco a la gente de Diario 1. Lo único que digo es que la gente se harta. Y que en la historia de la humanidad todas las revoluciones sociales se han hecho a partir del hartazgo de una situación anterior. Entonces eso es lo que creo. Yo estoy, como reitero, muy preocupada porque no creo que el ministro Villanueva esté dando respuestas claras a las interrogantes planteadas por la prensa. La primera ha sido desde hace varios días. ¿Por qué mintió tantas veces y dijo que no iba a ser presidente del Consejo de Ministros? Ha dicho que las circunstancias cambiaron, en fin, que lo llamaron. Una explicación bastante pobre. Pero que salga ayer y diga que no le preocupa que uno de sus ministros haya estado en el cumpleaños de Montesinos, que no le preocupa que el Congreso de la República reforme la Constitución por vía reglamentaria, lo cual es una barbaridad, porque es obligación del presidente de la República hacer cumplir la Constitución, que a él no le preocupa. Bueno, a nosotros sí nos preocupa que a él no le preocupe, porque lo que está denotando una y otra vez es que acá hay un contubernio con fuerzas que no son democráticas y que está llegando a estos niveles de satisfacción del fujimorismo, de halago, a recibir halagos a su vez del fujimorismo, no vistos, la verdad. Zavala y el presidente Kuczynski se dedicaron a sobar a Keiko Fujimori regalándoles todo lo que querían, ¿no es cierto? Pero esto ya ha pasado, como dice bien Gustavo Gorriti, de la soberanía al halago, ¿no? Ya demasiado.